Señores, voy a presentar a los invitados del día de hoy. Por supuesto, ya lo vieron a Ramiro Marra, que se agrandó, pero como tremendo. Ramiro, bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias, Pablo, por la invitación. Ahora te voy a dar oportunidad para que comentes lo que dijo Artemio. Está María José Lubertino, un gran placer. María José, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Estuviste en las audiencias? ¿Estás con el tema consumidores? Sí. Bueno, ahora estuvimos en todas las audiencias y mañana tenemos otra más. la última. Mañana la última. Igual decide el gobierno, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Bueno, ok, ahora lo hablamos, por supuesto es un tema del día. Alejandro Gart, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, mañana temazo vamos a estar todos hablando de la marcha de la unidad piquetera, la marcha federal, que llega mañana a Buenos Aires, ¿ok? Ahora me contás todo. ¿Puede ser? Sí. Bueno, Ramiro, ¿qué opinas de lo que dijo Artemio de Milei? Está para cambiar la agenda, para correr la agenda, pero después, una vez que la agenda esa, y ya está pasando eso, ya la está agarrando Juntos por el Cambio, y no sé dónde va a quedar Milei. Yo creo que es mucho más profundo que la agenda, porque la agenda es circunstancial. Nosotros lo que venimos a plantear es un proyecto con ideología. Lo que queremos cambiar es el camino hacia donde van las políticas públicas constantemente en la Argentina. Es mucho más profundo que la agenda. O sea, Artemio hablaba de posicionamientos de nombres propios. Lo nuestro, por más que Javier tenga una figura muy preponderante y muy reconocida, es un proyecto Pero eso lo de reconoce ideas. Artemio. Ese proyecto de ideas, lo que él dice es, lo va a agarrar Juntos por el Cambio y se lo afana a Milei. ¿Y Milei no le queda más que irse a Juntos por el Cambio o desaparecer? Si Juntos por el Cambio se quiere hacer liberal, bienvenido sea. No los veo a los radicales, no la veo a la coalición cívica, no veo a las palomas. ¿Pero a Macri no te pareció que está agarrando bastante del discurso de Milei o no? Bueno, tendrá que venir a jugar una interna si quiere venir a la Libertad Avanza. Juntos por el Cambio no representa eso. No, más bien ¿Pero por qué vamos a ir ahí si están los radicales, está la coalición cívica que porque no defienden las ideas? si le sacan la agenda a ustedes, no les queda nada, muchachos. Por eso no es la agenda, son las ideas. Las ideas. Si agarran las ideas, van a tener que venir a hacer una interna a donde estemos nosotros. Se tienen que comprometer con las ideas. Bienvenido sea todo el que se quiera comprometer con las ideas liberales. Y que puede venir a la Libertad Avanza. Lee lo que dijo Artemio después de lo que le pasó a la UCD con Menem. Creo que es muy... Un éxito. ¿Estás de acuerdo, María José, bienvenido sea lo que le pasó. Sí, pero bueno, no son nuevas las ideas del neoliberalismo, del liberalismo. Vienen en la Argentina desde antaño, así que bueno. ¿Cómo lo ves a Milei vos? No, yo creo que pega muy fuerte su discurso porque gran parte del diagnóstico de lo que dice de la política es cierto. O sea, que hay corporación, Epa, que hay ¿vos fuiste parte connivencia. de...? No, yo siempre he mantenido mis banderas y he luchado por mis objetivos, que son los que me comprometí cuando tuve una banca o un cargo público. Pero que hay corporación, que hay funcionamiento corporativo, que se hacen pactos abajo de la mesa, que hay cuestiones que realmente la gente rechaza y ve la mitad de lo que sucede. Digamos que eso es grave. Y bueno, es fuerte lo que decís, porque le estás dando pie a una parte importante de la agenda. Pero por ejemplo, esto que estamos discutiendo ahora, que son las tarifas, ¿verdad? Nosotros venimos de aumentos durante la etapa del macrismo de 1.700%, de una estafa a la población con el endeudamiento que se tomó, que fue para la fuga, con una connivencia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, cuando viene un gobierno popular, la confianza del pueblo se deposita en que se van a discutir todas esas cuestiones. No puede ser que mansedumbre bovina mediante estemos pagando la deuda ilegalmente contraída por el gobierno anterior. Hay que tener valentía, creatividad para imaginar una infraestructura jurídica para discutir la deuda desde una perspectiva de los derechos humanos para que el pueblo no lo termine pagando. No le va a quedar discurso a Bodar. No, pero eso se engancha también con lo de las tarifas, porque realmente ahora vamos al tema tarifas terminamos en pagando particular. Tarifas que no tendríamos que pagar. Ahora volvemos para que lo charlemos todos. Alejandro, ¿cómo ves lo que charlábamos de Milei y Juntos por el Cambio? ¿Para vos son lo mismo? Primero, yo creo que las ideas que refleja Milei ya se aplicaron en el país. Por lo tanto, hay que volver un poquito para atrás, porque la verdad, con Cavallo y Martínez Dios en la dictadura,
con Cavallo y Menem, con Cavallo y de la Rúa, es decir, se aplicaron, no fue para el traste. O sea, el país terminó con estallidos sociales por todos lados, que es lo que pasaría, ¿no es cierto?, si uno hiciera ciencia ficción y creyera que esta gente puede llegar de nuevo al gobierno. Creo que sí, yo coincido, con Artemio de que está corriendo, ¿no es cierto?, todo el discurso de la derecha, y también creo que el gobierno también compra de eso, y por eso también, ¿no es cierto?, el gobierno se hace un poco cada vez más conservador. ¿Para vos decís que el gobierno se derechizó por Milei? No, yo creo que Milei refleja lo que quisiera el poder concentrado de la Argentina, instalar esos debates. Y creo que ya, por ejemplo, Juntos por el Cambio ha empezado a ir para ese lado. Sí. Y creo también, que es lo que creo que cree el gobierno, que puede hacer lo que hace con el fondo, con las tarifas y con todo, porque hay un sector que también compra. Lo que sí yo creo de Milei, y en esto yo no coincido tanto con María José, porque yo creo que hablar de la casta, ¿no es cierto?, que es simpático al oído de la gente. Yo creo que los que hablamos de la casta, en primer lugar, fuimos nosotros de la izquierda. Pero yo creo que el problema de los Milei es que hablan de la casta, pero no hablan de la principal casta, que es a la que representan ellos, que son el poder concentrado de los grandes empresarios, que son los que han hundido al país. Ellos son funcionales. Y esa casta no se va nunca, está siempre. No, bueno, ya sé, pero ellos hablan contra la casta en abstracto, pero defienden a la principal casta del país, que es la que nos chupa la sangre permanentemente, que son los ricos, los multimillonarios, el FMI, los bancos, las privatizadas. ¿Usted cree que la gente, perdóneme, porque no, lo estoy tratando de seguir, ¿usted cree que la gente rica y que los empresarios de la Argentina han hundido a este país? Totalmente. ¿Eso estoy entendiendo? Sí, le han chupado la las sangre. Automotrices, las empresas alimenticias, no deberían existir. Los que nunca pierden, los que nunca... Interesante. No, yo soy socialista. Yo lo echaría patadas a todo y tomaría la fábrica, no la fábrica. La fábrica la pondría a producir para la gente. A los chupasangre, ¿no es cierto?, que son los que permanentemente, los que han hecho los golpes de Estado. No habría propiedad privada. No habría propiedad privada. Yo creo que la propiedad privada de los grandes medios de producción hay que discutirla. Porque si sirven para que un grupo de vivarachos se enriquezca mientras se muere de hambre la gente, hay que discutirla. Yo creo en la propiedad social de los medios de producción, no en la propiedad privada de un vivo. Porque acá hay 10.000 familias que dirigen absolutamente todo, se enriquecen pese a que haya crisis y se muere de hambre la mayoría de la población. Esa es la principal casta que defienden. No, sí, esa es la principal casta que defienden ustedes. Hablan de la casta política para defender esa casta, que es la peor casta, son los realmente responsables de todo. Le paso a la pelota a Marra, porque te aludieron, así que Ramiro, si querés... Sí, no me sentí tan aludido porque son todas interpretaciones incorrectas. O sea, quiere decir que defienden a la casta política, a la casta del Estado, que muchas veces es funcional a una casta prebendaria que está a partir de empresarios. Pero no generalicemos, porque si no estamos faltando el respeto a gente que también hace su trabajo bien. O sea, tratemos de respetar a los que vos defendés, a los que dan trabajo. Sí, obvio, defiendo a los empresarios, a los que defendés vos. Vos defendés a los grandes empresarios. Y no tengo problema que ganen plata. Por eso, vos defendés a eso. Yo defiendo a los que no tienen nada. No sé si es resentimiento o envidia. A los que laburan por debajo de la línea de pobreza, los que están marchando desde todo el país porque se matan de hambre y vos le decís que le va a hacer un movimiento antipiquetero, toda esa gente. Me interrumpe porque capaz le duele. Y está ahí, tenemos otro invitado que... No sé si es por resentimiento. A mí no me duele nada. Tratá de no interrumpir. Te dejé de hablar tranquilo. ¿Son un qué, perdón? Un pif, no son nada. ¿Cómo? Y mañana vamos a hacer cerca de 300.000 en la calle. ¿Es resentimiento? Quisiera ver mañana al movimiento antipiquetero en la calle. Yo lo quisiera ver, porque mañana vamos a hacer 300.000. ¿Me dijo? Quisiera verlo en la calle. Todas las pavadas que se dicen en los programas de televisión, pero quisiera verlo ahí. Él es el movimiento. Yo soy. Acá canta antipiquetero. Acá estoy, mírame los ojos, no hay problema. ¿Por qué no te movilizás mañana? Que todos los piqueteros están mañana. ¿Por qué no te movilizás mañana? No sé, me parece que se dieron. Pero ¿por qué no te movilizás con tu movimiento antipiquetero? Porque no existe. Porque no existe. Sos un chanta. Se dieron, bueno.
Un chanta estamos en la calle. defensor de los ricachones contra los pobres, contra los que vos no defendés nada. a los pobres, vos vivís de los pobres. No, yo no vivo de los pobres, yo vivo de mi laburo, viví de los pobres. Vos vivís que sos legislador, yo no soy legislador. Sí, viví de los pobres. Vos te no sabés ni qué trajo, no sabés dónde trajo yo, ¿sabés ¿sabés dónde trajo yo? En el sector financiero. ¿Me entendés? En el sector financiero. Los choros del país, los que especulan, los que se afanan la guita, los que fugan. Todos los bandidos, vos laburás para los bandidos, sos un bandido vos. No estás acostumbrado a tirar las cosas en los ojos. No, vos sos un bandido, sos los que defendés a los choros, a los asesinos de la dictadura. Hay gente que defiende eso en tu ya llevas el debate a cualquier lado. Llevas el debate a cualquier lado. Sos la porquería de la sociedad. Hablar, tenés un resentimiento, tenés envidia. Sos la porquería de la sociedad. Sí, está bien. Está durísimo el debate. Una porquería de la sociedad. Pido que bajemos un poquito. Qué buen nivel de debate tenés, ¿eh? A ver, tenés un nivel de debate. Mirá vos. Vos sos el movimiento antipiquetero. Yo soy el movimiento antipiquetero. Sos una porquería. Porque te tirás contra los que no tienen nada. Contra los que no tienen nada. ¿Sí? Vos hacés fuerza política hablando contra los pobres, contra los miserables que no tienen nada. ¿Me entendés? Vení mañana a hablar con los pobres. ¿Por qué no venís a la marcha? Porque yo voy a ir. Yo puedo caminar, vos podés caminar por ahí, te sacan a patada, no tenés huevo para ir, tenés huevo para hablar en la tele, pero no tenés huevo para ir mañana, anda mañana a la movilización y hablá del movimiento. No vas a ir, porque sos un cagón. No tengo problema. Sos un cagón. Hablás en la tele, pero no vas a ir. A los dos les pido, soy el movimiento antipiquetero. Anda mañana, que están los piqueteros, porque el movimiento antipiquetero tiene que ir contra los piquetes. Yo entiendo que... Paren un minuto. Anda mañana. Alejandro, dame bolilla, por favor. Yo entiendo que voy a estar en la legislatura hay mañana. ciertas cosas que han generado bronca, sé que hay resentimiento con algunas cosas que ha hecho Ramiro y demás, pero acá insultos les pido que no, por favor, porque me parece que si queremos debatir es porque nos respetamos. Es la bajeza del debate. Yo estoy diciendo a los dos y a todos no tenemos que insultarnos, por gritarme, no me vas a generar miedo. Y mañana voy a estar en la legislatura, pasé cientos de veces por delante de piquetes, pero no le tengo miedo a los piqueteros. ¿Vos qué me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo que hay que tenerle miedo a los piqueteros? No, disculpá, porque... Y andá mañana. ¿Por qué? Porque no puedo ir mañana, ¿por qué? ¿No se puede ir mañana? ¿Porque me va a pasar algo si voy? ¿Es una amenaza? ¿Es una amenaza? Creo que hasta acá llegamos. ¿Qué me van a pegar si voy? ¿Me estás amenazando? Alejandro, movimiento antipiquetero. Antipiquetero es este, acá estoy. Alejandro y Ramiro, no. Les pido un minuto. Estamos trabados acá. Ramiro, pará. ¿Me están amenazando? Ramiro, no. Paremos un poquito. Vení conmigo. Paremos un poquito. Ramiro, no, nadie te está amenazando. ¿Cómo que no? ¿Me amenazó? Voy a ir a Pablo Micheli. Vos dijiste que creaste un movimiento antipiquetero y mañana hay piqueteros. ¿Por qué no aparece tu movimiento antipiquetero mañana? Es el enfrentamiento físico. ¿Entendés? Y no es el enfrentamiento físico, ¿querés pelear? Vos instalaste el movimiento antipiquetero. Paren un poquito. Vos lo explicaste. Para. Ahora, me dan bolilla. Alejandro, por favor. Ramiro, por favor. Ahora vas a contestar. Paren un poco. Paren los dos, por favor. Respiremos hondo un minuto, respiremos hondo, tranquilicémonos un poquito. Arrancamos demasiado fuerte. Pablo, no te hagas la Heidi, vos, por favor. Perdón, no peleemos con todo. No nos vamos a pelear. No dijo nada. No nos vamos a pelear. No nos peleemos más. La palabra es para Pablo Micheli. La palabra es para Pablo Micheli. Alejandro, sos un irrespetuoso. Por favor, les pido. Por favor, les pido. Querés hacer el facho, pero no, así no. Tenés lo que hay que tener. ¿Quieren que les apaguen los micrófonos? Si apagamos los micrófonos queda horrible. La verdad no es la idea. No es la idea. Listo, terminemos acá. Me hace acordar a otro programa que se levantó así. No, bueno, qué sé yo. Inigualable, se pegaban cachetadas. Este debate es un debate fuerte que está instalado lamentablemente, pero lo tenemos que hacer civilizadamente. Entiendo, Alejandro, no comparto el tema de las agresiones, los insultos, pero entiendo la bronca de Alejandro porque, de verdad, esta gente desprecia a los pobres, es cierto, desprecia a la gente que menos tiene. Y es una actitud realmente que irrita. Pero bueno, hay que tratar de que no nos gane la... Contame cómo ven los trabajadores el tema tarifas, el tema social. Bueno, mirá, hay un tema que en eso nosotros somos categóricos de la CTA. No puede haber aumento de tarifa ni un centavo de ninguna tarifa, ni de gas, ni de luz, de nada, hasta que no recuperemos el salario. Nosotros estoy hablando de los trabajadores registrados, aquellos que Cristina se refirió el otro día diciendo que 1/3 de los trabajadores registrados están bajo la línea de pobreza. Es decir,
cosa que hacía mucho no ocurría en la Argentina, que haya trabajadores en blanco que sean pobres. Entonces es una situación, realmente, yo creo que es más de un tercio, los cálculos que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros tenemos una pérdida salarial que se viene arrastrando de la época de Macri, superior al 20%, no puede haber aumento de tarifas en un contexto donde los trabajadores venimos perdiendo como en la guerra. Porque no es que, es decir, el gobierno dice, le ganan los salarios a la inflación, pero la base la base de cálculo por la cual se hacen los aumentos es re pobre. Sí. Es decir, el esfuerzo que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es loable, dar un 60% de aumento a los estatales, Axel Kicillof, me parece una medida muy buena, pero la base sobre la cual se aplica ese 60% y las cuotas que terminan de cobrarse a fin de año, hace que el aumento realmente quede absolutamente superado por el costo de vida. Por eso las tarifas no pueden aumentar en este contexto. Voy ahora con todos ustedes. Les pido que me ayuden a que calmemos un poquito los ánimos porque arrancamos muy fuerte. Sí, no, yo quería reflexionar sobre lo que se habló acá en cuanto a la violencia, la agresión, y pregunto, ¿dónde hay más violencia? ¿En las ideas de una antipolítica por lo que representa, por lo que genera, o en la narrativa que interpela esas ideas que contienen violencia? Me parece que también nos debemos esa discusión. Y también nos debemos la discusión de interpelar sobre la palabra libertarios. ¿Cuán libertarios son los libertarios? ¿Por qué ¿Cuál es la libertad? Porque si es la libertad para defender a las élites, y bueno, eso no es libertario. En todo caso, especifiquemos que están a favor de la libertad de las élites. Si es libertad, porque digo, hay un núcleo violento en plantear un movimiento antipiquetero. Lo hay. Y nuestra audiencia lo sabe. Y en esta mesa, por lo menos tenemos que decirlo. Pablo, me quedé pensando en algo que es un fenómeno creciente en la Argentina, que es la imposición de la agenda de parte de sectores que en cualquier lugar del mundo, e incluso en la Argentina, hoy son marginales. Es decir, si discursos como el de Javier Milei, el de José Luis Espert, están ganando un sector de la agenda pública, de la discusión pública, no es por mérito propio, es fundamentalmente porque el gobierno del peronismo actual, en su actual encarnación, no está respondiendo, evidentemente, a los postulados clásicos del peronismo, que es atender la justicia social, buscar la igualdad, terminar con algunas inequidades. Si a eso le sumamos, si al factor de la insatisfacción que genera en grandes sectores de la población el peronismo, le sumamos la propia interna en la que está sumergido y que frente a todos nosotros queda el gobierno, queda el frente de todos, digo, en una situación de impotencia y de falta de avance, también producto de esa interna, evidentemente cualquier discurso demente, porque pero después no es cualquier discurso, perdóname, después de venir con la dolarización, pueden venir con la pena de muerte, pueden venir con cualquier pavada. Yo diría, no es un discurso demente, es un discurso financiado. Es un discurso financiado por los think tanks norteamericanos, es un discurso financiado por quienes les interesa que esa antipolítica permee. Pero de nuevo, el 15% de los votos en la última elección le impone la agenda al 85%. Pero déjame decirte algo, creo que el error... No estoy de acuerdo con vos, Mariano, en que esto es culpa del gobierno. Ellos crecieron mucho durante la pandemia. La pandemia no fue un tema del gobierno. Y crecieron en todo el mundo también. Crecieron en Francia, crecieron en Alemania, crecieron en Estados Unidos. Pero imponen la discusión pública. Mirá, y lo dice, marcan la discusión pública. Artemio López te está diciendo, todos juntos por el cambio, que gobernó 4 años, se corrió toda por el discurso de Milei. Pero entonces, por eso acá, está en la Argentina marca la discusión pública bueno para mí, sectores marginales. No sé si pasa en todo el mundo. Pero no es marginal. No es marginal. En Francia no es marginal. Fue al balotaje. En Chile tampoco fue marginal porque fueron los balotajes. Tampoco lo minimicemos porque... 15% para mí, 15% que soy el tope sigue siendo marginal. Pero le ha comprado la agenda por el cambio que tiene más que 15%. Pero estos fenómenos también se construyen desde los propios medios de comunicación. Parte del error también es seguir hablando de eso cuando los problemas concretos y cotidianos de la gente son otros. Digamos, a mí no me interesa hablar de Milei. Me molesta el graph donde dice el Lubertino dijo tal cosa de Milei. O sea, el diagnóstico... ¿Por qué? ¿No es lo que vos dijiste? Pero el diagnóstico pero no pone todo lo que pienso. Lo que pienso es que cala en algo que es real para decir todo lo contrario a lo que hay que hacer. Porque
si hoy tenemos una solución... parte de algo real, parte de algo pero da real una solución... para dar una solución que es totalmente equivocada, que es la antipolítica o que es antipopular, que va a ir contra los intereses de las mayorías. Entonces, digamos, además, la defensa de los sectores concentrados de la economía es un problema en sí mismo porque es no ver lo que ha pasado. Cuando se habla de los empresarios, los que dan trabajo son los empresarios pyme, los empresarios de las mega empresas concentradas han hecho políticas expulsivas de personal y de hecho los que han fugado y los que son corresponsables de la deuda contraída durante el gobierno de Macri son varias de estas empresas concentradas. No estoy de acuerdo con vos. Bueno, son datos estadísticos. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con vos. No importa si estás de acuerdo. Esto que es una discusión, esta es una pelea para objetivos. tratar de exterminar a los grandes empresarios de la Argentina. Son datos objetivos. No, yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno es controlarlos para que no evadan, no exterminarlos. El informe oficial del Banco Central del 2020 muestra que el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país y que fue parte de la consolidación de activos externos fue el sector de la energía. Entonces, cuando yo voy a una audiencia pública donde quieren o que el Estado los subsidie o que los pobres clientes, que somos los usuarios, que somos los trabajadores y las trabajadoras, paguemos una tarifa que aumenta en precios que no podemos pagar porque los salarios no aumentaron, lo que yo quisiera discutir es los costos de la generación de la energía, los costos de la producción, que esos no quisieron mostrar los números durante el gobierno de Macri, porque todavía tengo presente a Aranguren en el 2016 contestando en la Cámara de Diputados cuando se le preguntó por los costos, de eso no voy a hablar. Ahora tampoco ha habido una política que nos abra la caja de Pandora. ¿En la audiencia no se habló de eso? Se habló de eso, pero hablamos nosotros. Lo que no muestra el gobierno, ni lo hizo el anterior y no lo está haciendo Igual las audiencias no son vinculantes. Son los números... Las audiencias no son vinculantes. Las audiencias no son yo lo dije, el gobierno después puede hacer lo que quiere. Un montón de cosas, puede dar opiniones, pero resulta que después se hace lo que dice el gobierno. Por eso, ahora, el tema de lo que dice María José, además, hay que sumarle la cuestión de que las empresas energéticas y las cifras no han invertido absolutamente nada. Tenemos aquí en la Argentina uno de las empresas más precarias del mundo. ¿Por qué? Porque además hay monopolio en la Argentina con el tema de la energía. Sí, en la zona que yo vivo, en Junín, provincia de Buenos Aires, hay una compañía sola que se den. Si yo me quisiera pasar a otra, ni siquiera se respeta. Eso es muy difícil. Y esto no lo dice, pero no es muy difícil, porque si es capitalismo en serio, que haya posibilidad de elegir entonces. Esto no lo dice la gente de Milei, no lo dice el capitalismo. Perdón, me pidió la palabra. ¿Cómo? El capitalismo hoy es concentración y sí, tendencia a la monopolización. Pero vos tenés... El verso es que hay competencia. Vos tenés, claro, tenés en otros países, o como pasa con las compañías de seguro de auto, por ejemplo. Vos tenés un problema. No, pero es bastante más fácil No es tan fácil, pero bueno. Quiero ver si Ramírez... Habría que darle posibilidad a la gente que elija. Perdón, para que opinen, ¿vos estás de acuerdo con los aumentos? El problema es de dónde ¿O tiene que ser mayor eso? El problema es de dónde surge todo esto. Todo esto surge de una mala gestión de los recursos de todos, de los recursos del Estado, que genera la emisión monetaria. La de Macri. Pero el aumento de las tarifas es otro tema. Bueno, tiene que ver, pero ¿estás de acuerdo con el aumento de las tarifas? El problema surge con la privatización de las empresas que hizo Menem. El problema surge con la privatización de Menem y Caballo. ¿Qué tiene que ver esto con las privatizaciones? Tiene todo que ver con las privatizaciones. Todo que ver con las privatizaciones. Todo empieza con la privatización. A ver, tenemos que hacer un poco de memoria, porque digo... Bueno, está bien, el problema es la privatización, no es la emisión monetaria. Es quienes se privatizaron las empresas. Pero perdona... ¿Estás de acuerdo con el aumento o no? No contestaste. No estoy de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con el aumento. ¿Por supuesto que qué? Que no estoy de acuerdo con el aumento. ¿No estás de acuerdo? Pero estamos confundiendo cuál es la causa del aumento. No, yo te pregunto si estás de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque hay que ver la causa. Me llama la atención. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo. Yo pensé que estabas a favor del aumento. ¿Cómo voy a estar a favor de...? Porque no es el aumento de las tarifas. Es el problema que tenemos con la moneda. Por supuesto que estoy en contra. Lo que pasa es que la gente que dice que defiende a los pobres, como dice el señor acá, o a los trabajadores, no les preocupa eso. Les preocupa otra cosa, y porque si no, no tendrías que avalar este gobierno en ningún sentido. ¿Y quién avala este gobierno? Bueno, parece que sí, porque le estás convalidando un montón de política de manera indirecta. Yo peleé para que esté este gobierno, un gobierno peronista.
Tengo una diferencia con la política económica, obviamente. Bienvenido no estoy de acuerdo sea ahora, la política que defiende a los trabajadores la tenemos nosotros. ¿Cómo? No. Pero no es blanco o negro. Sí, porque la inflación. A ver, ¿Vos te problema con la inflación? Pará, no, la inflación No, pero pará. económico. No es el grupo económico, la genera los políticos. No quiero discutir a los gritos. No, pero porque hablan ellos. Escuchá, déjame que te diga una cosa. No, los trabajadores no estamos de acuerdo con la dolarización. Tampoco estamos de acuerdo con los despidos de trabajadores del Estado. No, con la inflación tampoco. Bueno, entonces hay que estar de acuerdo. Pero la inflación no, hay que la inflación no es una cosa abstracta. Hay que ver quiénes son los responsables. Claro, porque el problema es la inflación. No es la inflación el problema. Pero vos sos político, el problema son los formadores de precios que generan la inflación. Porque antes le echaban la culpa de la inflación a los aumentos salariales. Pero para acá me parece, me parece que acá hay un rato. Vos lo agarrás a los economistas de tu equipo, de tu emisión monetaria, es la emisión monetaria. Ramiro, un minuto. Hay una contradicción, hay una contradicción que no te quiero dejar pasar porque me parece que han entrado en una etapa demagógica. Vos, si estás a favor de la libertad de precios, no podés decir que no estás a favor de que aumenten las tarifas. No me la creo que no estás a favor. No, para, estás hablando de contexto. Yo te acabo de preguntar. No, porque el tema es que no hay un problema con los productos y los servicios. Lo que hay un problema es con la emisión monetaria. Es la inflación de los... O sea, no es un problema el producto siempre es lo mismo. Pero para vos tendrían que aumentar las tarifas o no. De la manera que lo hacen, no, lo hacen mal. Porque son todos parches. Entonces generas problemas por todos lados. ¿Qué harían? Porque como ustedes quieren ser gobierno, queremos saber qué harían ustedes con las tarifas. No estaríamos discutiendo... La aumentarían al 20.000%. No, estás esquivando la... La aumentarían al 20.000%. Acá dice... Perdón, ¿no se había frenado? Dolarización. ¿No se había frenado la emisión monetaria y seguimos con una inflación galopante? ¿No era que se había frenado la inflación? Sí, la emisión lo mostró Cristina el otro día. Sí, la emisión. Claro que se frenó la emisión. Está bien, pero sí, es prácticamente equilibrio fiscal. Se bajó el gobierno tiene equilibrio fiscal. Se bajó la emisión. Lo que pasa es que el efecto no es inmediato. Y bueno, o sea, y no fue que se bajó, se fue bajando la emisión en un momento. Pero Ramiro, automáticamente ¿Vos te olvidás a toda la gente que ayudó al gobierno en pandemia? Está haciendo lo que ustedes quieren. Ustedes que quieren política de shock encima con la baja de la... y matar a todos. No, ya lo mataron, ¿eh? Tampoco estemos todo el programa hablando del delirio. Opino, creo que... No, sí, por eso. Hablemos de las tarifas, entonces, no de lo que piensan los libertarios de las tarifas. Quiero que, Cintia, me digas qué opinás de lo que dijo el presidente sobre que los que están en el gobierno y no están de acuerdo tienen que irse, ¿no? ¿Cómo fue que dijo? ¿Tenés la plaquita ahí? ¿La ponemos rápidamente? Ahí está. Fue una decisión política. Quien no pueda tomarla no puede seguir en el gobierno. Es una decisión que ya tomamos. En esto decido yo. ¿Cómo lo sentís esto? Me parece que Alberto Fernández tiene decisión sobre sus funcionarios, no tiene decisión sobre aquellos dirigentes que han sido elegidos por el voto popular. No, así que, pero ¿a quién te referías? Su elenco gubernamental sobre todos tiene decisión el presidente. ¿Cómo? Sobre los funcionarios. Perfecto. Por eso, repito. No, pero él habla de funcionarios. Pareciera que hay... No, pero está hablando de los funcionarios. No es lo mismo el dirigente votado que el ministro elegido. Obvio. Entonces me refiero a eso. Entonces él está bien lo que él dice desde su lugar. O sea, el arco del funcionariado decide él. Entonces, él es al revés. Él es el que decide quién sigue y quién no sigue. Igual está conceptualmente mal lo que dice el presidente. Quiero decir algo, dentro de la línea... Para que termine y después... Desde el punto de vista constitucional, eso viéndolo desde el punto de vista de cuáles son las facultades del presidente, del jefe del Poder Ejecutivo. Y para eso... Ahí voy, Pablo, hemos peleado mucho para que haya un gobierno ahí voy, Pablo, que es un frente, que se llama Frente de Todo, que lo integran muchos partidos y que lo integran distintas fuerzas del campo popular. No me lo vas a decir a mí. Ya sé que vos lo sabés. Por eso quiero terminar la idea. Están de acuerdo. Entonces, cuando el presidente dice esto, no ayuda a unir, que es lo que necesitamos. Por eso. No que se siga rompiendo. Pero que hay algo contradictorio en lo que plantea el presidente. Que termine Cintia, Cintia, porque si no se va a enojar conmigo. Termina Cintia. Perdón. Quiero. No, digo, entonces, una cosa son las... Perdiste tu tiempo gritando con Marra. Vamos. Una cosa son las declaraciones en el ámbito de lo declaratorio. Para, Alejandro, por favor. No, en serio. Está hablando Cintia. Intento. Dale, por favor.
Bueno, para concluir, porque si no me voy a olvidar lo que quería decir, es la sociedad argentina no está en condiciones de pagar un aumento de tarifas. Ni la sociedad argentina, ni la industria, ni las pymes. O sea, eso va, por fuera de lo que el presidente decida con su funcionariado. Él, si entiende que la sociedad argentina está en condiciones, en este contexto inflacionario, en este contexto del Fondo, lo que está haciendo es cumplir, como dije hace unos días acá, el plan del Fondo Monetario Internacional, que es el plan económico del gobierno. Pablo, yo percibo una contradicción en lo que dice el presidente, porque si él dice, esto lo decido yo, pero previamente dice, bueno, van a tener que alinearse o si no tendrán que ver. Acá no es una invitación del presidente a abrirles la puerta a los funcionarios que no están de acuerdo con él. Él es el que tiene la potestad de decirle, señor, usted se va. Sí, lo que acabo de decir. Pero además, pero te agrego algo. No lo decides. Déjame terminar a mí. Sí, te agrego algo. No está bien. Te agrego algo, perdón. No está bien, perdón. no. Bueno, no se vayan a pelear ustedes. Te pido disculpas. Que está todo el mundo Te pido disculpas. Es una línea. Es una línea. Déjame terminar y hacer la línea vos. Déjame terminar y hacer la línea. No, a vos también te molesta cuando déjame terminar y después hacer la línea que vos quieras. Está mal lo que estás haciendo. Sí, está mal. No está bien. Está mal, no está bien. Entonces, tenés razón. En punto y hora que el presidente no puede hacer declamativamente que él tiene el poder y que los demás están con la puerta abierta para ir, porque evidentemente es el propio presidente el que está mellando su autoridad cuando dice eso. Él mismo está diciéndole a toda la sociedad, mira, a mí no me gustaría tener estos funcionarios que no me responden, pero en la medida que continúan y en la medida que siguen los cuestionamientos internos, está mostrándole a toda la sociedad que no es pero él el que gobierna. Sabemos que es una realidad. Bueno, que él lo sabemos y lo ratifica todos los días el propio presidente. Pero no tiene nada de malo eso. Bueno, termino con lo que estaba diciendo que está mal. Termino con una idea. Pero además, no está diciendo, no es cierto que decida él. Esto lo decide el Fondo Monetario. Acá está el cogobierno del que hablábamos con el Fondo Monetario, porque esta exigencia de suba de tarifas, la exigencia de las mini devaluaciones, que son el problema fundamental de la inflación, la exigencia del manejo financiero, son las exigencias del Fondo Monetario. Alejandro. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, ¿dónde quedaron los ejemplos de un Ortega Peña en este país, por ejemplo, donde cuando no le gustaba algo de su gobierno agarraba la valija, se iba y se ponía en el frente a movilizar contra el gobierno? Porque acá... ¿A quién propones que haga eso? Y yo creo que si realmente, porque yo coincido con ella, por ejemplo, de que acá todo lo digita el Fondo Monetario Internacional desde que se firmó ese acuerdo. Es el que controla al ministro de Economía, el que dice que hay que aumentar tarifa, el que mañana va a intentar ir contra las leyes laborales, etcétera, en lo que le queda de mandato a este gobierno es hecho conservador. Ahora, todo lo que hablan contra el FMI dentro del gobierno, yo no creo que los tendría que invitar el presidente y se tendrían que ir solo. Si realmente quieren que el FMI se vaya, tienen que salir de ese gobierno y venir con nosotros a movilizar con la izquierda. Ahora se quedan y son funcionales a eso, digamos las cosas como son. Muy por picante. Por eso creo en los Ortega Peña. Habría que volver a leer cómo algunos diputados, que no coinciden incluso con mi ideología, en determinados momentos, cuando ven un gobierno que se va para el otro lado, pasó con Menem también, hubo algunos diputados que cuando metió el indulto dijeron... Chau, me voy, y se pusieron a hacer otra cosa. Pero en este gobierno no se va nadie. Por lo tanto, o sea, hablan, cacarean, pero no se va nadie y siguen siendo todos cómplices en un sentido de que pase lo que está pasando. Pablo, para que quiero mostrar algo. Quiero mostrar algo sobre el tema del salario básico universal, porque me parece que es el tema. Para, Alejandro, permitime manejar el programa. Permiso. Vamos a mostrar lo que queríamos. Dale. Salario básico universal, a ver. Es otro engendro sin hacer una reforma integral. Lo veníamos hablando, lo charlábamos con Artemio. Esto es lo que opina Ricardo López Murphy. ¿Vos opinás lo mismo, Ramiro? Sí, por supuesto. O sea, ¿quién paga esas cosas? ¿Quién las paga? ¿Los pobres? ¿Con inflación? ¿Vos cómo ves plata... el salario básico universal, el proyecto? Soy defensora y autora del proyecto junto con la CTA desde Altri Tempi. Desde el 2001 venimos peleando por políticas que sean inclusivas de estas características. O sea, que no me deja mentir el compañero. Por lo tanto, es una política, pero es una política que sirve para paliar. No tiene que ser el eje central de la política. El eje central de la política tiene que pasar por la generación genuina de empleo, etcétera. Pero déjame decir algo de lo que estábamos discutiendo antes que no quiero dejar de decir. Que a mí también me resulta
violento lo que dijo el presidente, porque más allá de hablarle a sus funcionarios, cuando dicen lo decido yo, está echando por tierra el mecanismo de las audiencias públicas. Porque cuando se establece un mecanismo de audiencias públicas, se supone que es para que nos escuchen a los ciudadanos que estamos participando. Pero es un verso. Y que además estamos dando ideas. No, pero ahí tenés En un punto, es cierto. Si él dice esto ya está decidido y hay audiencias... En las audiencias ninguna públicas audiencia- No lo había pensado, la es verdad. agraviante para todos El los que 90% va estamos a putear en las audiencias participando. públicas y se termina haciendo lo opuesto. Lo mismo que No, haces vos en los pero es piquetes. que Lo mismo que vamos haces vos en a los putear. piquetes. Pero A vení ver. con tu movimiento No, no tengo fascista. otra vez. No, no, Una otra vez no, pelea. no, ¿Qué no, por tipo? favor, Pablo? no, ¿Qué por tipo favor, agresivo? Alejandro, Pablo, por ¿qué favor, tipo? dale. ¿Quiere Yo pelear? arranqué- Sos muy No, grandote está bien, para pelear ya lo dijiste, conmigo. ya lo dijiste. Le dijiste en la cosas peores, pero por favor. Arranqué en la Dale, mañana María de hoy José. diciendo que teníamos hartazgo de haber participado en tantas audiencias públicas durante la etapa de Macri y en la ciudad de Buenos Aires con Larreta, que vamos a las audiencias públicas y Yo no voy votan, más, no voy y más. votan en contrario de lo que dijimos 2.000 personas, 7.000 personas en una audiencia pública. Es una Votan en terapia. contra, La no audiencia es pública una es una terapia. terapia. Vas ahí a- Nosotros No, es una vamos exigencia a legal. dejar- no pero sola- a formal, ver, porque no son, lo porque no son toma- vinculantes. Porque no vinculantes. creen Termina en siendo la, una terapia. porque No, bueno, pero hay que creen- seguir yendo. Porque no Peor es no ir. creen en la democracia, no creen en la verdadera democracia, no se quieren enfrentar cuando la gente dice algo distinto y siguen creyendo en un poder autoritario. Por eso tienen cabida movimientos antipolítica, Bien. porque ¿Puedo la decir algo política de- no está escuchando. Dale, Pablo, Salario sobre el salario básico universal, por universal. favor. Ahí vuelvo. Eso. Como decía María José, es una propuesta que la CTA viene planteando desde su creación. 2001. Porque las políticas universales son realmente medidas importantes. Es decir, el salario que se cobra debería ser un salario universal. Todo el mundo debería cobrar el salario familiar, por ejemplo. Y sin distinción. Uno dirá, pero pará, ¿y los ricos para qué van a cobrar? No, es sin distinción. Si es universal, es para todo el mundo. Y el tema del salario universal, acá el diputado, el legislador de la ciudad dice, ¿de dónde va a salir la plata para eso? Si hay algo que sobra acá en Argentina es plata. El problema es que está concentrada en pocas manos. Mal Esa es la distribuido. cuestión. Así es. Le van a sacar Entonces, los lo que hay que trabajadores. hacer, Perdón, lo que hay que hacer, ¿Se puede hacer espera que referencia a mí? termine, ¿Se puede preguntar algo? espera que termine. Te quiero Lo que hay que preguntar hacer algo. es concretar de verdad el impuesto a la grande fortuna que sea permanente, no por única vez, como es en muchos países. Hay que concretar realmente el tema de recuperar las vías navegables en la Argentina, porque eso va a evitar el contrabando y va a hacer que la Argentina, el país, recaude Hay- mucho más. Y una tercera cuestión Dale, es contesta más la después, propuesta del gobierno, que esa es una buena propuesta que ha hecho el Ejecutivo, el tema de la ganancia inesperada. Que se lleve adelante renta la inesperada. discusión para aprobar el tema de la renta inesperada. Parece que de ahí sale el dinero para bancar Que este no, No, tipo que de salen los cosas. trabajadores que vos supuestamente defendés. ¿Cómo, A los cómo? trabajadores le sacan esa plata. No estás defendiendo a los trabajadores vos. ¿Cómo los Porque esa trabajadores? plata se la sacan a los trabajadores. No, no. Se la sacan de un bolsillo para metérsela en el otro. Pero en el camino se queda la en la sacamos a los que ineficiencia, tienen, por no decir a la los que han corrupción. concentrado riquezas y que Está en lugar de que la confundido. fuga Vos no estás fuera, defendiendo a los trabajadores. Por pararlo- suerte hay un espacio que defiende a los trabajadores. No. Porque vos no lo estás defendiendo, le estás sacando personalicemos, plata a los Ramiro, trabajadores no para hacer el salario. personalicemos. No. No personalicemos, No ha sido porque si no, mi- no vamos a ¿Cómo no ha no? sido Pero mi es el función. secretario Pará, general de pará, CTA, no es que esté personalizando. Pero, Él personalizó cuando habló del diputado legislador. Cuando él personaliza, no, cuando yo personalizo, sí. Estoy Pero hablando con el porque vos secretario general de la dijiste- CTA. vos preguntaste Pará, de dónde sale la plata. Le estoy hablando como lo que Pero representa, contá lo que representa a los pensás trabajadores. ¿Dónde vos. sale No le la plata? contestes, contá lo Yo que vos doy- pensás, doy- dale. Contá lo que vos pensás sobre esto. Que le está sacando plata a los trabajadores. Sin decir para- que él lo hace, por favor. Bueno, está defendiendo esa Dale, idea. bueno, pero digo, le pará. están sacando plata a los trabajadores. Pero pará, que me Lo de expliques este por qué. gobierno y todos los que defienden Ramiro, este gobierno. explícame por qué le sacamos plata a los Pará, trabajadores. que termine, pará que No, termine. explícame por qué le sacamos plata. Porque te lo sacan en impuestos, te están cagando. Te están cagando los políticos. Entonces, Sos cómplice de los No es políticos. nosotros, los políticos. Ustedes los políticos. Vos. No, pero no Y los si vos sos políticos legislador, tradicionales, ¿cómo no que no? Vos sos nosotros que, político. no nosotros No, que no, esa venimos a política- mover el Hay un avispero. tema de ¿No identidad escuchaste lo que con están la diciendo hace discusión 2 horas? No somos antipolítica. políticos, ¿Puedo nosotros sobresalir una tradicionales. ¿Cómo no somos El mayor políticos? ejemplar de la antipolítica No somos fue los Macri. no somos, bueno, Y los fracasó. gobiernos, te cambio el Pablo, concepto, ustedes hacen lo para mismo. no discutir tonterías. Los gobiernos te están cagando a vos y a todos los trabajadores. Y vos no estás defendiendo a los trabajadores como corresponde.
¿Por qué? Porque te están cagando con la inflación. ¿Sabes cómo van a pagar el salario? ¿Sabes cómo van a pagar el salario universal? Te van a emitir plata, te van a terminar emitiendo plata y te van a dejar la inflación. Y vas a ir a discutir paritarias. Capaz tu negocio son discutir paritarias y tener poder a partir de la discusión paritarias. Ramiro, Néstor, que La política no es negocio. No, Pablo, te quiere preguntar algo, Néstor. simplemente para que lo aclares. Sí. ¿Por qué el movimiento obrero, en lugar de... Lo del salario básico universal, en realidad es algo que por ahí la gente todavía mucho no entiende porque es un proyecto. Pero ¿por qué en lugar de eso no se analiza eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores? No, ¿cómo no se analiza? Bueno, pero digo, ¿no es más fácil sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores? Porque el impuesto a las ganancias abarca una porción limitada de trabajadores, no a todos. Bueno, y a todos. son trabajadores. Se redujo la presión fiscal. No, pero cuando vos... El salario universal, como dice la palabra, salario básico universal, es universal, es para todos y todas los trabajadores. Y es un ingreso mínimo. Y es un ingreso piso. Que nadie puede pagar menos que eso. Pablo, vendría a reemplazar al salario mínimo vital y móvil circunstancialmente. Pero es un contrasentido igual. Es un contrasentido que haya impuesto a las ganancias para los trabajadores. No debería haber impuesto a las ganancias a los trabajadores. En la Argentina sobre el trabajo no debería haber historial reciente, si querés, de políticas de asistencia social de gran alcance. El plan jefa de jefe de hogar, allá por el año 2002, la asignación universal por hijo y ahora este debate. Vos fijate que son sistemáticamente los mismos sectores los que se han opuesto, que no son precisamente ni los que lo pagan ni nada, y a mí no deja de llamarme la atención, no porque sea sorprendente, sino porque a veces uno imagina cuál es la vergüenza con la que dicen algunas personas determinadas cosas, que Ricardo López Murphy, un protagonista central de la debacle argentina en 2001, no se le caiga la careta para decir, bueno, esto está mal, va a salir de donde no se debe sacar. Pero yo no quiero olvidarme de una cosa, porque ayer estuvimos hablando en este programa sobre Patricia Bullrich y sobre algunas declaraciones, pero omitimos un dicho puntual que fue muy significativo de Patricia Bullrich, cuando decía, hay que terminar con la política del populismo, bueno, la sanata que ya sabemos que todo ese sector representa, pero dijo textualmente, los argentinos tienen que saber que el camino que nosotros proponemos es de dolor y que no son caminos fáciles y que hay que saber atravesar con dolor esto. Sistemáticamente hay un sector en la Argentina que les ha propuesto dolor a las grandes mayorías, por supuesto no son esos sectores los que lo sufren, pero no tenemos que ser ni tan tontos ni tan olvidadizos los argentinos para saber que ese mismo sector que ya que ahora está prometiendo dolor, en 2001, porque ahí estaban Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy. Prometemos para mañana y también buscar esa declaración. Ahora. Buscamos sí, esa en el gobierno de la Alianza en y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich fue protagonista central y ahora quiere serlo nuevo, incluso quiere ser presidenta. Lo dijo ayer en el AmCham. Exactamente. ¿Lo tenés? ¿Lo tenemos? A ver, porque la verdad se me había escapado. Para, vamos a escucharlo. Para, Alejandro, ahora venís, dale. Yo sé que el cambio es difícil y es con dolor y es con esfuerzo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué vamos a elegir? ¿La mediocridad de la decadencia o la valentía del cambio con esfuerzo y con dolor? ¿Qué vamos a elegir los argentinos? ¿Qué vamos a elegir para nuestro futuro? Yo hoy les digo, hay un solo camino, el camino del cambio profundo. Bueno, el cambio es con dolor, dice. ¿Dónde lo dice Pablo esto? Eso también es central. En un auditorio que no va a tener dolor porque nunca. Parece que estuviera gritándole a las grandes masas. Lo dice AmCham, ¿no? En AmCham. AmCham, ¿saben lo que es? La Cámara Argentino-Estadounidense de Comercio. Es decir, todos los intereses que tiene Estados Unidos en la Argentina estaban escuchando y aplaudiendo a Patricia Bullrich. Y al si votamos de eso, Economía. somos bastante y al tontos. ministro de Economía, porque estuvo también ahí. Estuvo. Y también estuvo la Martín impresión Guzmán. de todos esos CEOs fue qué gran ministro de Economía que tenemos. Punto. Ahora seguimos, señores. Brevísima pausa y estoy de vuelta. Arranco con Cintia, prometo. ¡Vamos! ¿eh? Hola, al final, ¿qué tal con la alarma? Bien, yo la pongo a la noche cuando salgo de casa. Sí, yo también me voy a poner una, porque soy la única sin alarma. Haces muy bien, porque hoy en día que si te entran a robar, que si se te mete alguien en la casa, vas a ver que con la alarma vas a estar más tranquila. Llama ahora al 0800-222-4015 o calcula online en perisur.com.ar. El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares.
una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Pensa en macro. En la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacer grande tu lugar. Pensa en Argentina. Pensa en macro. Pensa en macro.com.ar. Cada vez más. Cada vez más propiedades. Cada vez más vos eligiéndonos. Cada vez más sueños alcanzados. Cada vez más RE/MAX. Llegó Colón Selecto, un vino de buen color y gran sabor, para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos, pero sí una bodega de amigos. Sebastián cosecha 1988, equilibrado y amable como nuestro Malbec, a veces demasiado amable. Opa, estaba tomando blanco, me hiciste un blend. ¿Tu cenólogo? O Leandro cosecha 1992, se expresa como nuestro Chardonnay, fresco y con la justa acidez en boca. Uy, ¿alguien pidió una pizza? Llegó el delivery. Nuevo Colón Selecto, un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos. Qué bien la vi. Con BBVA puedo sacar efectivo del cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertador. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Hoy. La información exclusiva del detrás de escena de la política argentina te la contamos hoy a las 23 en Hagan Algo. Por C5N, la realidad. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. La resistencia, la cinta de 3 capas que no tiene competencia. Con esta cinta me vuelvo loco. Con un par de vueltitas te arreglo lo que está roto. Con Python lo emparchamos, sujetamos y reforzamos. Bienvenidos a la resistencia. Nos movemos todos los días para llegar a donde nadie llega. Y llegar es solo el comienzo. ¡Con todo, Martín! Con todo, abuela. ¡Con todo! Con todo, Julián. ¡Vamos, con todo! ¡Había con todo! Vamos con todo, chicos. Con fibra, con tele, con celu, con música, con todo. Bien, señores, mañana vamos a estar hablando, por supuesto, de la marcha piquetera que converge, es una marcha federal, converge la unidad piquetera sobre la ciudad de Buenos Aires. 300.000 personas, dijo Alejandro Bodart, que va a haber mañana. Así es, hay que ir a contar. Va a ser mucha gente, mucha gente. Ya se ha movilizado mucha gente, hace 2 días que la gente está marchando desde la Quiaca, desde el centro, desde el sur. ¿El corazón del reclamo cuál es? Hay que la asistencia sea universal, porque no lo es lamentablemente, y con los acuerdos con el FMI se ha congelado la posibilidad de que nueva gente pueda acceder a un plan social. Trabajo genuino que permanentemente, ¿no es cierto?, se niega porque hay una política económica que no fomenta eso. Hay planes de, por ejemplo, obras públicas, pero están atados a no pagar la deuda. O sea, trabajo e ingresos
para que la gente pueda vivir dignamente. ¿Cintia? Sí, yo creo que Alejandro tiene razón y tomo ese guante sobre la interpelación que genera la marcha piquetera al campo popular, ¿no? El otro día lo charlaba con Baradel, que dicho sea de paso acaba de ganar las elecciones en Suteba, y Baradel decía, hubo 2019 porque hubo un movimiento obrero que salió a la calle y generó las condiciones del 2019, la corriente, la C2, CTA, en fin, digamos, la movilización. A mí me parece que el campo popular tiene que ocupar ese lugar y aunarse con estas movilizaciones. Eso por un lado. Donde voy a disentir es en que hay que irse si uno no está de acuerdo. Me parece que hay un déficit de peronismo, la pelea se da desde adentro, el ejemplo era Néstor Kirchner, ¿no? Que levantaba la mano en disidencia pero nunca se fue del peronismo. Yo creo que con esa frase Bodar reconoció algo que está en el ADN de la izquierda, ¿no? Que se parten en todos los pedazos posibles. No, yo creo que tendrían que sacar conclusiones los que han peleado desde adentro del peronismo desde hace 70 años y siempre perdieron. Alguna vez tienen que sacar la conclusión de que siempre ganan los conservadores. No sé si siempre perdieron. No se trata de decir el peronismo o de donde vos crees que tenés una identidad política. Lo que se trata es, si el gobierno no está respondiendo a tus expectativas como funcionario, te das un portazo. Él no habla del Yo por lo menos, yo prefiero... Yo soy claro. Para que María José la estamos interrumpiendo. Pero una idea y no hablo más. Pero una idea para ligar el roesto. Después de ella, después de ella. Yo prefiero contestar lo que dijo Bullrich, que me parece gravísimo. No puede ser que la única opción sea la mediocridad de seguir haciendo lo que se está haciendo mal o el cambio con dolor. Nosotros queremos un cambio con alegría y un cambio con esperanza y un cambio con creatividad. No se va a volver para atrás ni en un sentido ni en el otro. Creo que un cambio con expectativas tiene que ver con cuestionar que algunas cosas tienen que cambiar. La creatividad de discutir la deuda, la creatividad de ver dónde está el poder económico concentrado y cómo se desactivan esos núcleos que tienen que ver con recuperar soberanía alimentaria, recuperar soberanía energética, transición energética. Estas cosas estamos discutiendo en la audiencia y lamentablemente no nos están escuchando ni el ministro de Economía ni el secretario de Energía. Tengo 2 minutos. Te doy 30 segundos, Alejandro, para esa idea. Dale. Yo lo que creo, si discutimos tarifa, hay que discutir las privatizadas y cómo hacemos para recuperar las empresas. ¿Quién en este país plantea eso? Solo la izquierda lo plantea. Si queremos discutir cómo hacer plan de obras públicas para tener trabajo, hay que discutir que no se puede pagar la deuda, porque la plata o va a la deuda o va a eso. ¿Quién plantea no pagar la deuda en Argentina? Los únicos la izquierda. Yo creo que acá el kirchnerismo tiene un problema, porque así como la gente de Milei corre un poco al frente a Juntos por el Cambio, yo creo que también la votación que hicimos nosotros en el corazón del Gran Buenos Aires y en el país hace unos años y medio que se va a profundizar en esta, también obliga a que sectores hablen de la deuda, hablen contra las tarifas. Pero el problema no se trata de hablar, porque es muy importante frenar el plan económico. Para eso no se puede estar en el mismo gobierno que aplica las políticas que se dice criticar, y no se puede no estar en la calle para evitar que esas políticas se lleven adelante. Clarísimo. Si no se es cómplice. Cómplice. Está clarísimo. A ver qué opina Marra de lo que va a pasar mañana. Marcha federal, 300.000 personas a Plaza de Mayo. Al mismo tiempo se va a estar conociendo el número de inflación mañana. Mañana seguramente van a tomar lista, mañana seguramente le van a sacar una parte de su plan social, mañana seguramente, como viene pasando lamentablemente hace mucho tiempo en la Argentina, se van a seguir abusando de gente que tiene necesidades. O sea, son delincuentes, son piqueteros. No representan. Eso es la líderes piqueteros. Los líderes piqueteros. Llamó a hacer una fuerza para... No le da el cuero, pero llamó a hacer una fuerza paraestatal, que eso es el movimiento antipiquetero. No le da la fuerza, pero quisiera que le dé. Por eso violencia es eso. No se coman el verso de que la violencia no es sacar a patada a estas ratas. No, la violencia es dejar que crezcan esto. Con los fachos no se discute, a los fachos se los combate. Ese nivel de violencia no. A los fachos no se los discute. ¿Sabes cuál es la diferencia? Vos utilizás la violencia y nosotros usamos la ley. Nosotros usamos la Constitución y vos lo único que querés es utilizar palos y agresión. Invitás a pelear a la agresión. No utilizamos la agresión física. Ramiro, ya está, Ramiro, dejémoslo ahí. Creo que porque tampoco me gusta a mí que te insulten a vos y que vos insultes a los demás. En un momento donde la derecha crece, lamentablemente, electoralmente en la Argentina, e inclusive la ultraderecha avanza, me parece que es muy importante el tema de que se gane la calle nuevamente. Así es. Tiene que ser en la mayor unidad. Así es. La izquierda se conforma con
la izquierda nada más, me parece que hay que ser más generoso, más amplio. Yo soy autocrítico. Y vengan a la calle. Pará, no es así, Ale. El problema no es vengan, el problema es discutamos cómo se construye la unidad y no. Pablo, gracias. Pablo, a todos los invitados, gracias, muy amables. Vamos a la pausa. Gracias, me gusta que debatan fuerte, pero los insultos no me gustan realmente. Así que pido disculpas por eso, no está bueno. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Estamos después del horario. Es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al poder sionista en la Argentina. Tu único contacto voy a ser yo. Tenés que ser judío en cuerpo y en alma. Pensé que solo escondías una ambición enorme, pero escondías algo mucho peor. Naranja evolucionó y ahora es Naranja X, una app con una cuenta gratis y mucho más. Y eso es un ascenso para tus finanzas. Y para contarlo lo llamamos a ellos, que también están buscando un ascenso. Esto de mi transferencia es todo mito. Las únicas transferencias que hago son las de Naranja X, que son al instante desde la app. Y se me puede escapar alguna que otra pelota, pero con Naranja X lo que no se me escapa es el control de mi plata. Para ganar el campeonato hay que ir tranquilo, paso a paso. Pero para abrir tu cuenta de Naranja X, con uno solo alcanza. Descargate la app y maneja tu plata con los tapones de punta. Naranja X, alentamos tus finanzas. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino, todo lo que das, llega. Pensa en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacer grande tu lugar. Pensa en Argentina. Pensa en macro. Pensa en macro.